Es el año 1830. Aunque México obtuvo su independencia unos años antes, en 1821, de España, después de una revolución y un conflicto armado que duró más de una década, el país era un caos total. Mirando el mapa de aquella época podemos ver un México más grande que el que conocemos hoy, un país estirado, uno de los más grandes de aquella época. La nación recién independizada se encontraba en una situación desesperada después de 11 años de guerra. Los revolucionarios no establecieron planes ni directrices, por lo que se produjeron luchas internas por el control del gobierno. México sufrió una completa falta de fondos para organizar un país de alrededor de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. En ese momento, México enfrentaba las amenazas de rebeliones internas emergentes y de invasión de fuerzas españolas desde su base en la cercana Cuba. Este gobierno se caracterizó por la inestabilidad y no estaba preparado para un conflicto internacional cuando estalló la guerra con los estadounidenses en 1846. Estados Unidos estaba en expansión y el país era mucho más grande que cuando se independizó. Los Estados Unidos de América se expandieron más profundamente en las colonias nativas americanas y compraron el enorme territorio de Luisiana a los franceses. Aunque el país se estaba expandiendo, había oportunidades para más. Debido a los problemas internos de México, varias regiones se rebelaron e intentaron separarse. Texas obtuvo su independencia de México en 1836. Inicialmente, Estados Unidos se negó a incorporarlo a la Unión, en gran parte porque los intereses políticos del norte estaban en contra de la incorporación de un nuevo estado esclavista. El gobierno mexicano también fomentaba las incursiones fronterizas y advertía que cualquier intento de anexión conduciría a la guerra, ya que los mexicanos todavía consideraban a Texas como parte de su tierra. Los procedimientos de anexión se iniciaron rápidamente después de la elección de Polk en 1844, quien hizo campaña para que Texas fuera nuevamente anexada y que el territorio de Oregón debía ser reocupado. Polk también tenía sus ojos puestos en California, Nuevo México y el resto de lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos. Buscando expandirse, Polk se ofreció a comprar esos terrenos, pero la oferta fue rechazada y luego llevó a una pelea moviendo tropas a una zona en disputa entre el Río Grande y el río Nueces, que ambos países habían reconocido previamente como parte del estado mexicano de Coahuila. Texas fue incorporada por Estados Unidos el 29 de diciembre de 1800. Sin embargo, Estados Unidos heredó la disputa fronteriza sur y oeste con México, que se había negado a reconocer la independencia de Texas o las ofertas estadounidenses para comprar el territorio. Así, a través de este acto, la tensión entre los dos países se transformó en una guerra. El 25 de abril de 1846, la caballería mexicana atacó a un grupo de soldados estadounidenses en la zona en disputa bajo el mando del general Zachary Taylor, matando a una docena. Luego sitiaron un fuerte estadounidense a lo largo del Río Grande. Taylor pidió refuerzos y pudo derrotar a los mexicanos en las batallas de Palo Alto y Resaca de la Palma. Después de esas batallas, Polk dijo al Congreso de Estados Unidos que la copa de la tolerancia se había agotado, incluso antes de que México cruzara la frontera de Estados Unidos, invadiera su territorio y derramara sangre estadounidense en suelo estadounidense. El 13 de mayo, el Congreso declaró la guerra, mientras que nunca llegó ninguna declaración oficial de guerra de México. En cuanto al inicio de la guerra, la situación es discutible. Tenemos un México mal preparado y con revueltas internas, y una potencia emergente que buscaba expandirse cada vez más. México era más débil, pero Estados Unidos no quería parecer un matón. Respecto al comienzo de la guerra, Ulysses S. Grant, que se había opuesto a la guerra pero había servido como teniente del ejército en el ejército de Taylor, afirma en sus memorias personales que el objetivo principal del avance del ejército estadounidense desde el río Nueces hasta el Río Grande era provocar el estallido de la guerra sin atacar primero para debilitar cualquier oposición política a la guerra.
Después de la independencia de México, existía un tal Antonio López de Santa Anna, un personaje polémico que en primer lugar no apoyó la independencia de México de España, pero luego luchó para apoyarla. Respaldó la monarquía del Imperio Mexicano, luego se rebeló contra el emperador y apoyó una república. El país intentó encontrar su camino y estos shocks provocaron más problemas y debilidad con el tiempo. Santa Anna cumplió 12 mandatos presidenciales no consecutivos durante un periodo de 22 años. Después de que Estados Unidos declarara la guerra a México en 1846, una coalición interna que incluía la expulsión del presidente Mariano Paredes buscó el regreso a una república federal con Santa Anna como presidente. Escribió una carta a la Ciudad de México en la que afirmaba que no le importaba volver a la presidencia, pero que le gustaría salir del exilio en Cuba para utilizar su experiencia militar y recuperar Texas para México. El presidente Valentín Gómez Farías, desesperado, aceptó la oferta y permitió que Santa Anna regresara. Lo que era desconocido para el actual presidente Farías es que Santa Anna había estado negociando en secreto con representantes estadounidenses para vender todo el territorio en disputa a Estados Unidos a un precio razonable, con la condición de que se le permitiera regresar a México a través de los bloqueos navales estadounidenses. Luego Santa Anna regresó a México ocupando su lugar al frente del ejército. Una vez en esta poderosa posición, incumplió su palabra, se declaró presidente y se preparó para luchar contra la invasión de las fuerzas estadounidenses. Los estadounidenses lograron 2 victorias en la batalla de Palo Alto y Resaca de La Palma. El general Stephen Watts Kern y sus tropas comenzaron a avanzar en el territorio en disputa y en Nuevo México. Las tropas estadounidenses no encontraron fuerzas mexicanas cuando llegaron el 15 de agosto. Entraron en Santa Fe y reclamaron el territorio de Nuevo México para los Estados Unidos sin que se disparara un solo tiro. Además, Kearny se declaró gobernador militar del nuevo territorio el 18 de agosto y estableció un gobierno civil. Se creó un sistema legal temporal conocido hoy como Código Kearny. Kearny partió hacia California el 25 de septiembre de 1846. En diciembre de 1846, después de la exitosa conquista de Nuevo México, parte del ejército del oeste de Kearny se trasladó al actual noroeste de México. Fueron dirigidos por Alexander W. Donovan, continuando lo que terminó siendo una campaña general de 5.500 millas de un año de duración. Pero en el territorio ocurrió una rebelión conocida como Revuelta de Taos y hubo escaramuzas separadas, pero el ejército estadounidense actuó rápidamente para revocar la revuelta. Mientras tanto, el comandante del Escuadrón del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos, John D. Sloat, había recibido órdenes de apoderarse de la bahía de San Francisco y bloquear el puerto de California. El capitán John C. Fremont entró en el Valle de Sacramento en diciembre de 1845. El grupo de Fremont estaba en el lago Upper Klamath, territorio de Oregón, cuando recibió la noticia de que la guerra entre México y Estados Unidos era inminente. Luego, el grupo regresó a California. Por orden de Sloat, Fremont trajo 160 voluntarios a Monterrey, además del batallón de California. El 15 de julio, Sloat transfirió su mando del Escuadrón del Pacífico al comodoro Robert F. Stockton, quien era militarmente más agresivo. El general Castro y el gobernador Pío Pico se despidieron por escrito y huyeron por separado al estado mexicano de Sonora. El ejército de Stockton entró en Los Ángeles sin oposición el 13 de agosto. En ese momento envió un informe al secretario de Estado en el que decía que California estaba completamente libre del dominio mexicano. Mientras tanto, el coronel estadounidense Stephen W. Kearny había realizado una marcha a través de Nuevo México y el desierto de Sonora, cruzando el río Colorado a finales de noviembre de 1846. El 7 de diciembre, 100 lanceros al mando del general Andrés Pico, hermano del gobernador, lucharon contra el ejército
ejército de Kearny de unos 150 en la batalla de San Pascual. El herido Kearny siguió adelante hasta que tuvo que establecer una posición defensiva en una colina. El general Pico mantuvo la colina bajo asedio hasta que llegó una fuerza de socorro estadounidense de 215 hombres. Una fuerza estadounidense de 600 hombres al mando de Kearny inició una marcha de 150 millas hasta Los Ángeles. El 8 de enero de 1847, el ejército de Stockton Kearny derrotó a las fuerzas mexicanas en la batalla del río San Gabriel, que duró 2 horas. Se firmó el Tratado de Cahuenga, que marcó el fin de la resistencia armada en California. Las derrotas del ejército mexicano en Palo Alto y Resaca de La Palma provocaron incluso agitación política en México. Liderados por Zachary Taylor, 2.300 soldados estadounidenses cruzaron el Río Grande y luego avanzaron hacia el sur y sitiaron la ciudad de Monterrey. La reñida batalla de Monterrey provocó graves pérdidas en ambos bandos. Las fuerzas mexicanas estaban al mando del general Pedro de Ampudia y rechazaron a la mejor infantería de Taylor. Los soldados americanos no estaban familiarizados con la guerra urbana. Marchando directamente por las calles abiertas, fueron tomados por sorpresa por los bien escondidos defensores mexicanos. El general Taylor creó un armisticio de 8 semanas con el ejército mexicano, permitiéndoles evacuar a cambio de la rendición de la ciudad. Bajo la presión de Washington, Taylor rompió el armisticio y ocupó la ciudad de Saltillo. El 22 de febrero de 1847, Santa Anna marchó personalmente hacia el norte para luchar contra el general Taylor con 20.000 hombres. Los 4.600 estadounidenses se habían atrincherado en un paso de montaña llamado Buena Vista. Los mexicanos sufrieron deserciones y llegaron con 15.000 hombres en estado de cansancio. Sabiendo que sus números aún eran superiores, exigieron la rendición del ejército estadounidense, pero fue rechazada. Así, atacaron la mañana siguiente. Santa Anna flanqueó las posiciones estadounidenses enviando su caballería y parte de su infantería por el terreno empinado que formaba un lado del paso, mientras una división de infantería atacaba frontalmente a lo largo del camino que conducía a Buena Vista. Los mexicanos casi habían roto las líneas estadounidenses en varios puntos, pero sufrieron mucho por la artillería a caballo estadounidense, aunque los informes iniciales de la batalla, así como algunas noticias propagandísticas, atribuyeron la victoria a los mexicanos. En lugar de atacar al día siguiente, Santa Anna se retiró, habiendo oído noticias de rebelión y agitación en la Ciudad de México. Algunos historiadores militares coinciden en que el ejército estadounidense probablemente habría sido derrotado si los mexicanos hubieran realizado su ataque final. Un detalle importante para que Estados Unidos tuviera éxito en la guerra contra México fue asegurar su presencia naval en las costas de México. La Marina de los Estados Unidos despejó el camino para las tropas y suministros estadounidenses, especialmente hacia el principal puerto de México, Veracruz. Incluso antes de que comenzaran las hostilidades en la disputada región norte, la Marina de los Estados Unidos creó un bloqueo. El presidente de Estados Unidos no envió refuerzos al ejército de Taylor para un avance continuo. En cambio, envió un segundo ejército al mando del general Winfield Scott para iniciar una invasión del corazón de México. El 9 de marzo de 1847, Scott realizó el primer desembarco anfibio importante en la historia de Estados Unidos en preparación para el asedio de Veracruz. La ciudad respondió lo mejor que pudo con su propia artillería contra un bombardeo extendido, y debido a la superioridad numérica de los estadounidenses, los mexicanos se rindieron. El objetivo era obviamente la capital. Scott luego marchó hacia el oeste el 2 de abril de 1847, hacia la Ciudad de México con casi 9.000 soldados. Santa Anna estableció una posición defensiva alrededor de la carretera principal a unas 50 millas al noroeste de Veracruz, en Cerro Gordo. Santa Anna se había atrincherado con 12.000 soldados y artillería que estaban entrenadas en el camino, donde esperaba que apareciera Scott para tomarlo por sorpresa. Sin embargo, el general Scott había enviado 2.600 tropas de caballería por delante. Llegaron al paso el 12 de abril y la artillería mexicana disparó contra ellos, dejando al descubierto sus posiciones. Comenzó la batalla de Cerro Gordo. Los americanos ganaron la batalla y continuaron su avance, aunque las guerrillas hostigaron a las tropas estadounidenses con las fuerzas que les quedaban. El general Winfield Scott avanzó hacia la Ciudad de México.
Luego de las victorias estadounidenses en la batalla de Contreras y la batalla de Churubusco, se iniciaron negociaciones de paz que fracasaron el 6 de septiembre de 1847. Con las posteriores batallas del Molino del Rey y de Chapultepec y el asalto a las puertas de la ciudad, la capital estaba ocupada. Scott se convirtió en gobernador militar de la ocupada Ciudad de México. Sus victorias en esta campaña lo convirtieron en un héroe nacional estadounidense. La deserción fue un problema importante para el ejército mexicano, ya que agotó las fuerzas previo a la batalla. La mayoría de los soldados eran campesinos que tenían lealtad a su aldea y a su familia, pero no a sus generales, a menudo hambrientos y enfermos, mal equipados, parcialmente entrenados y nunca bien pagos. Los oficiales despreciaban a los soldados y tenían pocas razones para luchar contra los estadounidenses. Ahora Estados Unidos se planteó la cuestión de si anexar el propio México, pero muchos se opusieron a esta idea debido a las diferencias culturales, la sobreextensión y la enorme inestabilidad que esto traería. El Tratado de Guadalupe Hidalgo dio a Estados Unidos el control de Texas, Alta California y Nuevo México. Estos territorios se reorganizaron en otros estados con el paso del tiempo. A cambio, México recibió $15 millones, una aproximación de solo $443 millones en la actualidad, menos de la mitad de la cantidad que Estados Unidos había intentado ofrecerle a México antes. Las tierras estaban poco pobladas, he ahí el bajo precio. Con Texas y la cesión de México, Estados Unidos ganó más de 900,000 millas cuadradas de tierra. La compra de Kertzen fue otra adquisición para Estados Unidos y fijó la frontera actual con México.